lo que te enseñaron sobre cómo Dios habla podría estar completamente equivocado. Ignorar esta verdad acerca de la Escritura puede ser más costoso de lo que podemos imaginar. Pregunta para reflexionar en los comentarios. ¿Dios hoy habla fuera de su palabra escrita? La respuesta del historiador y teólogo reformado Kevin Lee de Young te va a volar la mente. Y si alguna vez usted pensó que las escrituras no son suficientes para su vida, entonces necesita ver esto ahora mismo. Vamos. El triple oficio de Cristo, profeta, sacerdote y rey. Ahora bien, en cada uno de esos oficios hay una manera en que Dios ha completado su obra y, sin embargo, continúa trabajando a través de esa obra terminada. Piensa en su oficio de rey. Él ya está sentado. El enemigo ha sido puesto bajo sus pies. El reinado ha comenzado. Pero la inauguración de su reinado no es lo mismo que su consumación. Entonces, las naciones aún no han sido plenamente entregadas como su herencia. Así que no hay más obra que él deba realizar como rey, y sin embargo, ese trabajo real continúa. Lo mismo ocurre con ser nuestro sacerdote. Él es ese sacrificio de una vez para siempre, está consumado. Hebreos lo detalla en gran medida, no necesitamos otro sacerdote. Por eso no llamamos a nuestros pastores sacerdotes. Hay una razón teológica muy clara para eso, ya que ellos no expían nada. Y al mismo tiempo, esta gran salvación aún debe ser ofrecida libremente. Así que la obra está hecha y llamamos a las personas a ella. Hay un ya y un aún no. Hay almas que aún deben ser salvadas por esta obra sacerdotal que ha sido decretada desde la eternidad para los elegidos. De la misma manera, podemos pensar en su obra profética. Por un lado, Dios ha hablado decisivamente en su Hijo. Nos ha mostrado todo lo que necesitamos saber, creer y hacer. No hay nada más que decir. Esa obra profética está terminada. Y al mismo tiempo, Dios sigue hablando a través de la obra que ya ha sido revelada y ahora está escrita. Dos pasajes en Hebreos. Ve al capítulo 4:12. Ya conoces este versículo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que esta palabra que leemos, que hablamos, que predicamos y proclamamos, es una palabra viva y activa, no una palabra muerta. ¿Te has sorprendido alguna vez? Algunos de ustedes que predican, orando antes del sermón o al principio de un servicio, diciendo, «Oh, Señor, haz que esta palabra cobre vida para nosotros». El problema no es que esta palabra necesite cobrar vida, ya está viva. «Oh, Señor, esta palabra está viva. Haz que los muertos cobren vida por medio de ella». Ese es el problema. Hay personas muertas, no una palabra muerta. Esta palabra es viva y eficaz. Y luego regresa al capítulo 3:7. Nota el tiempo verbal, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, dice, y luego cita los Salmos, «No endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, el día de la tentación en el desierto». Ahora, estamos acostumbrados a pensar que el Espíritu ha inspirado las Escrituras. El Espíritu habló a través de los profetas de antaño, pero aquí Él puede referirse a la Biblia, palabras escritas hace 1000 años, y se refiere a ella no como el Espíritu Santo inspiró, lo cual también sería correcto, sino como el Espíritu Santo dice. Esta palabra escrita es lo que el Espíritu Santo sigue diciendo. Así que no escuches en este mensaje la idea de que estoy diciendo que Dios ya no habla. Él está hablando. Es un Dios que habla. Así es como Él habla, a través de la plenitud y la finalización de su Hijo. Así que Bavinck dice, el Espíritu Santo ya no revela nuevas doctrinas, sino que toma todo de Cristo. En Cristo, la revelación de Dios ha sido completada. Yo argumentaría, aunque esto va en contra de gran parte de la piedad evangélica típica, que la oración no es un diálogo como a menudo pensamos. Oras, y a veces de manera un tanto despectiva, simplemente oras y nunca te quedas para que Dios te dé la respuesta y te hable de vuelta. Bueno, si nos referimos a entrar en un estado místico, donde Dios, a través de una impresión subjetiva, nos dará respuestas. No veo base bíblica para eso. Si entendemos que es un diálogo en el sentido de que ofrecemos nuestras oraciones a Dios y Él nos habla a través de las Escrituras, entonces, por supuesto, tengamos un diálogo, pero comprendamos cómo Dios quiere hablarnos.
El Espíritu Santo que viene después de Cristo es explícitamente el Espíritu de Cristo. Su obra, lo lees en Juan 14 y Juan 16, es aplicar las bendiciones de Cristo, glorificar la persona de Cristo y explicar todo lo que Cristo es y ha logrado. Así que cuando dice el Espíritu los guiará a toda la verdad, Jesús lo dice. No es una promesa de que el Espíritu te guiará a toda la verdad que quieras saber sobre mecánica automotriz, toda la verdad que quieras saber sobre con quién debes salir, o toda la verdad que quieras saber sobre a qué iglesia debes asistir, sino más bien a toda la verdad sobre Jesús en su obra y su revelación redentora. Eso es lo que significa, dado el contexto en el discurso del aposento alto. El Espíritu está guiando a los discípulos a toda esa verdad. Por lo tanto, lejos de ser un versículo que sugiera que debemos esperar palabras extrabíblicas del Señor, en realidad es un versículo que nos debería llevar de nuevo a las Escrituras, porque ahora, en estos últimos días, cuando Dios habla a través de ¿dónde vamos para recibir esa palabra del Espíritu que nos guía a toda la verdad? Pues miramos a los apóstoles y a su círculo apostólico, y los escritos que ellos inscribieron por obra del Espíritu. ¿Entiendes que esa promesa de guiarnos a toda la verdad no es una promesa general para todas las personas en todo momento, aunque en cierto sentido tiene una aplicación? Fue una promesa para los apóstoles, para aquellos sobre quienes el Espíritu vendría de una manera única, equipándolos, capacitándolos para escribir esta revelación infalible e inerrante. Jesucristo entonces es superior a los ángeles y a todos los profetas y rituales, porque Él es la revelación completa y final de Dios. Él nos habla en estos últimos días, no de muchas maneras, sino de una manera, a través de su Hijo. Y Él nos habla a través de su Hijo, mediante la revelación de su obra redentora, que encontramos primero en los Evangelios, y luego explicada por el Espíritu a través de los apóstoles y el resto del Nuevo Testamento. En otras palabras, las Escrituras son suficientes porque Cristo es suficiente. Se sostienen o caen juntas. La redención del Hijo y la revelación del Hijo deben ser suficientes ambas. Ahora, todos los cristianos evangélicos dirán, sí y amén. La redención del Hijo es suficiente, pero a veces no logramos ver la conexión entre las dos, que su obra redentora no puede ser suficiente, sin que al mismo tiempo su obra reveladora también sea suficiente. Como tal, no hay nada más que hacer, nada más que saber para nuestra salvación y para nuestra vida cristiana que lo que vemos y conocemos sobre Cristo en este libro. No es porque estemos interesados en encasillar a Dios, es porque estamos interesados en honrar la plenitud y la finalización de la redención y la revelación de Cristo, que esperamos oír al Espíritu en este libro, y buscamos oír al Espíritu solo en este libro. Este Espíritu se ha unido a la obra de Cristo, de modo que ahora Dios, hablando a través del Hijo, lo hace mediante esta palabra inspirada por el Espíritu acerca de la obra y el significado revelador de su Hijo. Tal como dije, no debemos separar la palabra de las palabras, ni oponer la Biblia a Jesús. De la misma manera, no debemos separar al Espíritu del Hijo. Los dos siempre trabajan en conjunto para revelar las cosas de Dios. Es por eso, dicho sea de paso, que la noción de un cristianismo anónimo no funciona. A veces parece una buena salida, y encuentras hoy en día a varios cristianos que tienen lo que los teólogos llamarían una visión inclusivista del infierno y el cielo, y dicen, sí, todos los que son salvos deben serlo a través de Jesús, a través de la obra de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero algunos dirían, ¿es posible que pueda ser salvo por la obra de Cristo sin profesar fe en Cristo? Y estoy pensando aquí en adultos conscientes que profesan fe en Cristo. Hay misterios y otras categorías, como los discapacitados mentales o aquellos que mueren en la infancia. Tuve un profesor en la universidad que argumentaba con mucha fuerza y muchos estudiantes lo encontraban persuasivo. Decía, miren, soy tan calvinista y creo tan firmemente en la soberanía de Dios que creo que el Espíritu sopla donde quiere. ¿Y quién puede decir que el Espíritu no puede estar soplando en alguna otra parte del mundo? Tal vez en los corazones de personas que nunca han oído el nombre de Jesús y que han nacido de nuevo, han sido regenerados y salvos por la obra del Espíritu, aunque nunca hayan oído de Jesús ni hayan puesto fe consciente en Cristo. Y a veces la gente asiente y dice, bueno, yo creo en la soberanía de Dios, y me gusta cómo eso suena mejor para las personas, y es mucho más fácil de explicar a mis amigos.
Tal vez sea así como el Espíritu trabaja. ¿Quién puede decir que el Espíritu no podría hacer eso? Bueno, el mismo Espíritu dice que no lo hace. ¿Por qué? Porque en el discurso del aposento alto en Juan, la obra del Espíritu está vinculada a la obra reveladora del Hijo. Él dice que el Espíritu vendrá para darles todo lo que soy, todo lo que tengo, para glorificarme a mí. El Espíritu nunca se mueve indiscriminadamente aparte de glorificar a Cristo. Esa es una de las formas en que puedes saber si es la obra del Espíritu. ¿Está causando que las personas glorifiquen a Cristo? La obra del Espíritu es poner el foco en Cristo y decir, mírenlo a Él. A menudo, cuando decimos, bueno, eso fue realmente espiritual, o vaya, el Espíritu realmente estuvo obrando, normalmente nos referimos a que sentimos algo, una emoción, y me encantan los afectos. Pero deberíamos, cada vez que Cristo es glorificado, cada vez que Cristo es claramente presentado a los pecadores, decir que eso fue espiritual y que el Espíritu sopló porque fuimos dirigidos a mirar a Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu. Y es por eso que el cristianismo anónimo no funciona, porque el Espíritu no obra indiscriminadamente para regenerar a las personas sin señalarlas hacia Cristo. Eso no traería gloria al Padre, que el Espíritu de alguna manera dijera, estás salvo y ni siquiera conoces a Jesús. Su obra es presentar a las personas plenamente enamoradas de Cristo, por lo cual es tan desafortunado, y no quiero arruinarte el día, leer detenidamente a C.S. Lewis y darse cuenta de que ese cristianismo anónimo era más o menos la postura que defendía en su libro Mero Cristianismo, donde dice que hay personas que permanecen en su religión budista y son atraídas por elementos de Cristo sin darse cuenta. Esto también aparece al final de las Crónicas de Narnia, donde Emmett, aunque era adorador de Tash, descubrimos que en realidad siempre estuvo adorando a Aslan, aunque no lo supiera. Debes ser discernidor en estas cosas. No debemos separar la obra del Espíritu de la plenitud y la finalización de la redención y la revelación de Cristo. ¿Por qué importa todo esto para una visión de la suficiencia de las Escrituras? Permíteme terminar rápidamente dándote 4 maneras de practicar la suficiencia de las Escrituras en tu vida. Número 1. Mantén la tradición en su lugar. Amo la tradición. Soy parte, con gusto, de la tradición reformada. Creo que debemos darle un voto importante a esa comunión de los santos que llamamos la democracia de los muertos. Hay un tipo de diversidad al que a menudo no prestamos atención, y es la diversidad de aquellos que nos han precedido. Así que soy un firme creyente en la importancia de la tradición, credos, confesiones, y el hecho de estar sobre los hombros de gigantes. Pero incluso estos deben ser puestos a prueba. Y no te equivoques, ya sea que estés en una iglesia con música muy tradicional, arquitectura, bancas, trajes o vestiduras, podrías pensar, nosotros no tenemos eso, estamos en el sur de California, no tenemos ese tipo de cosas, no tenemos tradición. No, todos tenemos tradición. Solo intenta cambiar algo en tu iglesia y te darás cuenta de que hay tradiciones. Escucharás a alguien decir en algún momento, ¿por qué siempre tenemos que seguir cantando los mismos viejos himnos desconocidos todo el tiempo? No estoy seguro de cómo pueden ser viejos y desconocidos al mismo tiempo. Pero a la gente le encanta la tradición, o no les gusta la tradición, pero todos la tenemos. La pregunta es, ¿la usamos como una guía o la usamos como un Dios? El papel de la tradición es la mayor fuente de división entre protestantes y católicos. Sí, tienes la infalibilidad papal, la Inmaculada Concepción, el purgatorio, María. Pero todas esas doctrinas distintivas provienen de la diferencia fundamental, que es el rol de la tradición en moldear y formar nuestras doctrinas. Ahora, cuando decimos sola escritura, no queremos decir solo o nuda escritura, como si fuera solo la escritura y no nos importara nada más. No vamos a fingir que podemos regresar al primer siglo e inventar las cosas como eran entonces. Eso no es ni deseable ni posible. Lo que queremos decir es que todo debe ser probado a la luz de las Escrituras. No necesitamos nada adicional a la Escritura. Creemos lo que es verdadero, obedecemos lo que es correcto y mantenemos la tradición en su lugar. Eso significa que a veces debes hacer el trabajo arduo en tu iglesia, incluso si te consideras no tradicional, y decir, bien, ¿por qué esto se ha convertido en una vaca sagrada? ¿Por qué la ofrenda debe hacerse en este lugar? ¿Por qué el horario del servicio debe ser este? Tal vez hay una buena razón para mantenerlo, pero tal vez hemos hecho un ídolo de la tradición.
Mantén la tradición como una segunda manera de practicar la suficiencia de las Escrituras. No añadas ni restes a este libro. Debemos recordar siempre que estamos leyendo un libro de pacto, y los pactos vienen con ciertos patrones y normas. Si regresas, o simplemente lo anotas, en Deuteronomio 4:2, en la segunda entrega de la ley, vemos, como era típico en el antiguo Cercano Oriente, que el pacto mosaico viene con ciertas advertencias y estipulaciones. Y leemos en Deuteronomio 4:2, «No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os mando». Ese es un lenguaje típico de pacto. Aquí está nuestro contrato con Dios. Una de las estipulaciones de este contrato es que no le añadas nada ni le quites nada a este contrato. Y es impactante que en la entrega de la ley mosaica leamos ese lenguaje. Y si vas al final de tu Biblia, sabes que encontrarás el mismo lenguaje nuevamente, en Apocalipsis 22:18-19, casi en los últimos versículos de la Biblia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, cuando Juan escribió Apocalipsis, no es como si alguien le hubiera dado una Biblia y le dijera, «Bien, ¿por qué no terminas esto?». Pero creo que este final en Apocalipsis sugiere que Juan, si las fechas más antiguas son correctas, y este fue uno de los últimos libros escritos, tenía cierta conciencia de que había un depósito apostólico de la verdad que estaba llegando a su fin. Porque es muy deliberado que incluyera en esta carta una fórmula de pacto, sugiriendo una conciencia en su propio espíritu de que estaba escribiendo algo que estaba formando un nuevo pacto moldeado por las mismas inscripciones de pacto. Y tenía razón al pensar eso. Jesús mismo dijo, «El nuevo pacto sellado en mi sangre», y con cualquier pacto vienen documentos de ese nuevo pacto. Y esos documentos explicarían el don recibido en el pacto, las obligaciones del pacto y lo que Dios hará por ti en el pacto. Y como todos los pactos, terminan con una maldición de inscripción. Y eso es lo que tenemos en Apocalipsis. Así que no añadas a ello, no restes de ello. Este es un buen consejo para los llamados conservadores, quizás. No añadas a la Biblia, incluso si piensas que sería mejor, más seguro, más claro o teológicamente más preciso. Tal vez Dios no ordenó algunas cosas con suficiente claridad, pero podemos ordenarlas por Él y simplemente añadir unas pocas cosas. Es un buen consejo para los liberales. No restes de ella. Incluso si tu experiencia sugiere otra cosa, incluso si tu cultura desesperadamente quiere algo diferente. Incluso si tu razón humana y tu experiencia te dicen que esto ya no puede funcionar en nuestro mundo. No restes de ello. No añadas a ello. Tercera práctica, confía en que la palabra de Dios es relevante. Esto es quizá una palabra en particular para los pastores o para cualquiera de nosotros que ministramos la palabra a otros. ¿Conoces 2 Timoteo 3:16-17 que veremos en nuestro tiempo juntos? Toda la escritura es inspirada por Dios y ¿es qué? Es útil. ¿Útil? ¿En serio? ¿Toda? Algunas partes son bastante aburridas. Debemos leerla hasta lo más profundo del corazón, leerla a lo largo de toda la narrativa de la Escritura, leerla con la vista puesta en el cielo y leerla hasta la gloria de Dios, confiando en la palabra de Dios. No tenemos que hacer que la palabra sea relevante. Es relevante. Si predicas la palabra y amas a las personas, ellas escucharán. Y sí, hay maneras de ser persuasivo al respecto y hay maneras de ser desagradable. Algunos son mejores predicadores que otros. Yo podría nombrar a muchas personas que son mejores predicadores que yo. Pero toma nota de esto. Si subes al púlpito o entras al ministerio de tu iglesia pensando, de acuerdo, esto es lo que tenemos que hacer, tenemos la palabra y tengo que hacerla relevante. No, no es así. Si piensas que de alguna manera la Escritura no es suficiente por sí misma y necesitas hacerla llegar allí, estás equivocado. No, lo que necesitamos es estudiarnos a nosotros mismos hasta llenarnos, orar con tal fervor y predicar hasta vaciarnos, que la gente no puede evitar ver las conexiones entre la Biblia y sus vidas. Y finalmente, practicamos la suficiencia de las Escrituras abriendo nuestras Biblias para escuchar la voz de Dios. Es simple, ¿no? ¿Abres tu Biblia? Vi esto hace un tiempo. Creo que fue de John Piper. Le doy el crédito. No fue de mí. Era una pequeña frase que decía,
Tal vez Dios inventó Facebook para recordarnos a todos que realmente sí tenemos tiempo para leer nuestras Biblias. ¿Es eso cierto? Algunos de ustedes reciben la nueva actualización de iOS en sus teléfonos, que ahora empieza a decirles semanalmente cuántas horas al día pasan en sus teléfonos. Esa actualización puede haber sido del Señor, no sé qué más pudo haber desordenado. Pero eso ahí. Abre tu Biblia. Recuerdo una vez cuando estaba en una denominación diferente y estábamos en algunos grupos de asesoría durante una reunión denominacional, estábamos debatiendo temas de sexualidad. Éramos un grupo de unos 15 y se suponía que debíamos establecer nuestras propias normas para el grupo. ¿Cómo queríamos dirigir el grupo? Muy orientado al proceso. Y simplemente dije, creo que me gustaría. Hago una moción. Porque somos presbiterianos reformados. Hacemos mociones para todo. Que una de las normas para este grupo sea que todo lo que salga de aquí, todo lo que afirmemos y todo lo que digamos sea puesto a prueba a la luz de las Escrituras. Y esta fue una cita del hombre que dirigía la reunión. Kevin, sé lo que intentas hacer y lo que estás tratando de decir, pero no estamos aquí para abrir nuestras Biblias. Esa fue una de las señales de que no estábamos en el lugar correcto. Recuerdo que en esa misma reunión había algunos carteles por toda la sala sobre reuniones de visión, encontrar tu futuro, escuchar la voz de Dios y buscar el plan de Dios para nosotros. Y recuerdo que había un orador de Brasil, y como a veces puedes hacer cuando eres un extranjero hablando, puedes salirte con la tuya diciendo cosas que de otra manera no podrías decir. Y él, en medio de su sermón, simplemente notó todos estos carteles que decían, ya sabes, encontrar la voz de Dios, descubrir nuestro futuro juntos, escuchar, visión, amor, y simplemente comenzó a leer los carteles. Y dijo, bueno, espero que lo encuentren, espero que Dios les diga algo, sugiriéndonos que tal vez, solo tal vez, en lugar de entrar en grupos de discernimiento y escucha, estaríamos mejor si abriéramos nuestras Biblias juntos. Dios se ha comprometido a hablarnos, a guiarnos y a guiar a su iglesia a través de su palabra, pero tenemos que tenerla abierta. ¿Crees que es suficiente? Afirmar la suficiencia de la Escritura no significa sugerir que la Biblia nos dice todo lo que queremos saber sobre todo, pero sí nos dice todo lo que necesitamos saber sobre lo que más importa. La Escritura no nos da información exhaustiva sobre cada tema, pero en cada tema en el que habla, solo dice lo que es verdad. La suficiencia de la Escritura no significa que la Biblia sea Señor sobre el Espíritu, sino que el Espíritu, que inspiró la Biblia, tiene como propósito hablar a través de su libro. La suficiencia de la Escritura no significa que rechacemos toda tradición de la Iglesia, pero sí significa que cada tradición debe ser probada por la Escritura y nunca debe colocarse en una autoridad igual a la Escritura. Esta es la pregunta clave para todos nosotros. ¿Crees? ¿Creo yo que la palabra de Dios es suficiente para hacer la obra de Dios? ¿Realmente lo crees? Puedo decirte que la mayoría de los domingos, cuando termino de predicar, lucho por creerlo. ¿Sabes? Si piensas, bueno, predicas en conferencias, debes sentir que cada sermón va de fuerza en fuerza. La mayoría de las veces, cuando termino, siento, ¡qué desperdicio! ¿Es humildad? ¿Es el diablo? ¿Es mi orgullo en forma invertida? No lo sé, es todo eso. Pero sé que siento eso en el ministerio. Probablemente tú también lo sientes. Predicas con todo lo que tienes o trabajas tan duro en tu estudio bíblico y nadie parece presentarse. ¿O estás intentando liderar fielmente tu clase de escuela dominical? ¿O simplemente estás discipulando a otra chica en tu dormitorio o leyendo la Biblia con tus hijos por la noche y pasan meses, años y nada? ¿Por qué no tengo una de esas historias de crecimiento y florecimiento? Y serás tentado a dudar de esa verdad, que la palabra de Dios es suficiente para la obra de Dios. Recuerdo que muy al principio en el ministerio no veía crecer la iglesia como quería y miraba a otras iglesias que eran más grandes y estaban creciendo. Y pensaba, con ese pequeño pensamiento irritante en mi cabeza hacia Dios, Dios, si llego al cielo y descubro que había un secreto en nuestra marca, un secreto en las máquinas de humo, o que necesitábamos subir el volumen de la guitarra hasta 11, y eso era lo que lo haría. Pero por supuesto, el secreto es que no hay ningún secreto, excepto creer que en el consejo, el discipulado, la predicación y el estudio bíblico, la palabra de Dios es suficiente para hacer la obra de Dios. El Padre hablará a través de todo lo que el Espíritu ha hablado por medio del Hijo. Simplemente tenemos que abrir nuestras Biblias y escuchar.
Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Oramos para que en medio de todo lo que estamos aprendiendo en estos días juntos, fortalezcas nuestras mentes para pensar con cuidado y teológicamente. Ayuda a los buenos hermanos y hermanas aquí presentes a reflexionar sobre estas cosas y a considerar tal vez algunos ángulos e implicaciones que no habían considerado antes, o simplemente a ser recordados de cosas que quizás hayan olvidado. Y, lo que es igual de importante, danos a todos un mayor compromiso y resolución de que tu palabra lo hará. Siempre es la palabra obrando, siempre tu palabra es la que salva. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de conocerla, leerla, hablarla y ser salvados por ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. A modo de agradecimiento hacia todas las personas que llegaron hasta esta parte del video, quiero compartirles mi libro, el cual pueden adquirir en Amazon a un precio muy razonable. Sin embargo, si ustedes no cuentan con el dinero para comprar el libro, pueden escribirme al Gmail que les dejo en pantalla y se los voy a facilitar gratuitamente sin solicitarles explicación alguna. Si deseas aprender más sobre el principio reformado sola scriptura, no puedes perderte esta explicación del Dr. Sproul.